Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios le bendiga a todos. Fuerte abrazo. La gracia y amor de Dios sea con todos ustedes. Que Dios los dirija y los guíe en la verdad. Por el gozo y la paz de Dios estamos nuevamente aquí con ustedes para poder ser vivificados en la palabra de verdad. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema llamado "Y la llevará al desierto y me llamará esposo mío". Este tema va relacionado a lo que hemos venido hablando con relación a la parábola del sembrador en el escenario de los pedregales y lo que corresponde a lo que es la idolatría, ya que de eso hemos estado hablando. Entonces, este tema o el título que vemos en el tema viene relacionado a eso. Ciertamente lo que hacemos primero es hablar primero de lo que hemos venido hablando en los pedregales, para luego llegar otra vez al punto de lo que la palabra nos enseña o lo que Dios quiere hacer con nosotros, con este caso con el título que estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a avanzar, ¿verdad? En lo que aquí tenemos. Entonces, como ya hemos mencionado, hemos estado hablando acerca del reino de los cielos, que es la parábola del sembrador, enfocarnos en Jesús, de lo que él hizo y en lo que él dijo. Entre ello, pues está la parábola del sembrador, de lo cual ahora actualmente nos estamos enfocando en lo que son los pedregales. Muy bien, entonces, lo que es el caso de los pedregales, dice Marcos capítulo 4, versículos 5 al 6, dice lo siguiente. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ok, entonces vamos a orar para que el Señor Jesús nos dirija en lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno favor, por tu eterna gracia, por tu misericordia y por tu fidelidad, y porque tú has estado siendo fiel a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu fidelidad y por todo aquello que continuamente haces con nosotros. Líbranos de todo mal, líbranos de toda obra de tinieblas, líbranos de toda obra de perversión y susténtanos en tu diestra y en tu fidelidad. Gracias por amarnos, gracias por sostenernos, gracias por darnos de tu infinita misericordia y tu paz. Por favor, líbranos hoy, Señor Jesús, de toda obra abominable, de toda aquella obra que no es digna de ti, que sea arrancada de nuestro corazón y nosotros podemos alegrarnos y regocijarnos en tu verdad. Bendito eres, amado pastor, bendito eres, amado Señor, bendito eres, Dios y Salvador, porque nos amas, porque nos bendices, porque nos sostienes, porque nos favoreces y nos sustentas con tus palabras de verdad. Gracias, amigo y socorro, por tu gran amor y tu gran misericordia. Y entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia, declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Ok, entonces sigamos avanzando acá. Entonces tenemos los pedregales. En este caso es la explicación de los pedregales, aunque Marcos capítulo 4, 5 al 6 lo está mencionando. En Marcos capítulo 4, 16 al 17, Mateo 13, el 20 al 21, Lucas 8, 13, nos da la explicación de los pedregales, de la explicación que Jesús está dando con relación a los pedregales. Entonces vamos a entrar en este detalle, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. Marcos capítulo 4, 16 al 17, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora Mateo capítulo 13 del 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se aparta. Ok, entonces ahora veamos acá lo que son los pedregales. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los pedregales? Y dice de la siguiente manera. Pedregales se refiere a terrenos o áreas cubiertas de piedras o rocas generalmente de tamaño considerable. Estos lugares suelen ser accidentados y difíciles de transitar debido a la abundancia de piedras sueltas o floramientos rocosos.
El término se utiliza comúnmente en contextos geográficos o topográficos para describir zonas con estas características. Entonces nos damos cuenta acá de que los pedregales realmente no son piedras pequeñas, sino que son piedras realmente grandes que pueden estar sobre un terreno o debajo del terreno, ¿verdad? O sea, cubiertos por tierra. Entonces, en este caso en particular podemos ver en pantalla lo que son los pedregales de Irimia en Galicia, que prácticamente nos muestra a nosotros varias piedras que son considerablemente grandes, que están sobre el terreno. Pero también pueden, así como ver aquí piedras, pueden haber piedras que están debajo de la tierra, es decir, cubiertas por tierra. Entonces, basado en esto, también quiero mencionar el versículo de Mateo capítulo 13, versículo 15, ya que hay un punto intermedio, por así decirlo, entre lo que es la exposición de la parábola por parte de Jesús y en el otro caso es la explicación de la parábola. Entre ese intermedio, Jesús dice estas palabras cuando habla con ellos. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces en este caso vemos cómo Jesús está haciendo mención. Jesús está haciendo mención de lo que correspondería un corazón endurecido, o en este caso en particular, engrosado. Es decir, la relación de engrosado en otras traducciones habla de endurecido, es decir, un corazón como una piedra dura. Esto es importante resaltarlo porque también en este aspecto Jesús está mencionando los dos terrenos, lo que habla de relacionado a los pedregales, es decir, el endurecimiento de corazón, y con relación también a lo que es junto al camino, que va relacionado al entendimiento, porque dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y lo sanen. Esto va relacionado a lo que corresponde junto al camino, ¿verdad? Entonces, basado en esto también, podemos tomar una base de ciertos pasajes de la Biblia para poder entender cosas que el Señor nos puede estar hablando, ¿verdad? O para poder entender lo que corresponde a los pedregales. Ahora vemos acá Ezequiel 11 del 17 al 20, dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. 18, y volveré a ella y quitaré de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo y ya sea ellos por Dios. 24, y yo os tomaré, perdón, ahora es Ezequiel 36, 24, 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, vemos en este caso, en tanto Ezequiel capítulo 11 como el capítulo 36, nos habla acerca de lo que corresponde a dos casos, un corazón duro y un corazón de carne. En esta transición del corazón de piedra a un corazón de carne hay una referencia, en este caso, por ejemplo, en el versículo 25 de Ezequiel 36 dice, esparciré de vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, cuando hacen mención de los ídolos y de las inmundicias, eso hace referencia a idolatría. Es decir, que la causa de la idolatría, el corazón se puso duro, un corazón de piedra, un corazón engrosado. Y cuando luego dice Dios que ahora les transformaré a un corazón de carne, luego menciona lo siguiente, y pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces habla de que un corazón de carne ya no sería un corazón de pedregales, sino una buena tierra, un buen terreno.
Entonces, por eso nos habla de la transición, ¿verdad? Transicionar un corazón de pedregales a un corazón a un corazón bueno, una buena tierra, un buen terreno. Entonces aquí por eso Ezequiel nos habla ese punto. Entonces vemos de que los pedregales simbolizan idolatría. También porque vemos en la palabra que con las piedras es materia prima para hacer altares o materia prima para hacer estatuas de piedra y algunos otros utensilios para los ídolos. Ahora, vamos a ver ahora la idolatría. ¿Qué es idolatría? 1. Adoración que se da a los ídolos. 2. Amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Similares, adoración, veneración, devoción, culto, pasión, amor, entusiasmo. Entonces, estos son los puntos de idolatría. Entonces, cuando hablamos de idolatría es que alguien puede tener un amor excesivo hacia algo. Es decir, que puede estar amando a Dios, pero también estar amando otra cosa, pero esa otra cosa la ama más que a Dios. O simplemente hay algo en el corazón que está ocupando el lugar que Dios debería ocupar. Y esto es bastante importante porque también en Juan capítulo 3 habla de eso. Juan capítulo 3 nos habla a nosotros, dice, porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, que amaban la luz, pero también amaban las tinieblas. Entonces ahora vemos de que la idea de Dios es de que todo nuestro corazón le pertenezca. Y por eso dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y esto es una de las cosas que también hablamos en su momento, cómo es de que David, que figura de Jesucristo, por el momento gobierna solo en una parte del corazón, que es Hebrón, y luego él avanza en la conquista de todo el corazón, es decir, todo el reino de Israel, que es algo de lo que Dios hace con nosotros, conquistar todo nuestro corazón. Entonces, la idea es de que amemos al Señor con todo, no solo con alguna parte, no con el 90%, sino con el 100% de todo. Entonces, ya entrando en detalle de lo que vamos a hablar el día de hoy, o el caso del título, que es la enviará al desierto y me llamará esposo mío, es este pasaje que vamos a leer del 14 al 17, dice de la siguiente manera, en Oseas 2, 14. Por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. 15. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. 16. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, y no me llamarás más Baali. 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. Entonces vemos aquí algo importante de lo que menciona la escritura, y es de que Dios habla de que tomará en este caso Israel, lo llevará al desierto y ahí hablará su corazón. Pero también al final muestra algo muy importante y dice que ya no llamará más, que ahora le declarará el Señor o llamará a él Ishi. Y Ishi significa esposo mío. Y ya no más lo llamará mi Señor, que es Baali. Y esto nos habla, y esta relación es por lo que se menciona con relación al 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Entonces, esto nos habla a nosotros de que Dios se encarga de llevarla al desierto porque hay idolatría en su corazón. Y la idea de llevarla al desierto es para quitarle toda la idolatría y ahora la declaración de su boca sea solo para Jehová, Dios Todopoderoso. Es decir, para que le diga ahora a Dios, esposo mío, y de que ella ya no tenga más en su boca declaraciones, por así decirlo, de amores sobre otros ídolos, sobre otras identidades, sobre otras manifestaciones, sino que únicamente sobre Dios. Y obviamente este pasaje de acá también habla del trato personal que Dios va a tener con cada uno de nosotros. Es decir, ciertamente Dios nos puede llevar al desierto porque tenemos idolatría. Y la idea es de que si Dios nos lleva al desierto, es para quitar la idolatría que nosotros tenemos en el corazón. Y debemos darle gracias a Dios que si estamos pasando por un desierto, porque la idea de Dios no es necesariamente castigarnos de alguna manera, sino lo que es educarnos por Él y para Él, darnos a entender que Él es el único y verdadero Dios y que a Él debemos buscar y dar nuestro corazón, que Él sí va a respetar nuestra vida y que va a amar nuestra vida, pero que los otros entidades de tinieblas o otras
cosas que nosotros tenemos no nos van a brindar realmente el verdadero amor que andamos buscando. Y Dios en su misericordia, por causa del rescate a través de Jesucristo, nos va a llevar y nos va a encaminar hacia Él. Y uno de los medios que Jesús va a usar o que Dios va a usar es el desierto. Ahora, para poder entender más el contexto de lo que venimos hablando, de lo que es la idolatría y el sembrar y cosechar, vamos a leer Oseas 2 completo, ¿verdad? Ya tenemos la idea acá de que Dios va a usar el desierto para nosotros librarnos de los ídolos o librarnos de las abominaciones que a veces estamos cometiendo. Pero vamos a leer el contexto para entenderlo de una mejor manera. Porque vuelvo a repetir, la idea es de que nosotros seamos por Él y para Él. Como dice el libro de Efesios capítulo 5, que Él busca presentarse para sí mismo una mujer, pero una esposa sin tacha y sin mancha, bella y hermosa para sí mismo. Ahora, vamos a leer el capítulo 2 completo para que podamos entender el contexto de la idolatría y del trato y de lo que Dios quiere para el pueblo. Dice el versículo 1, digan a sus hermanos Ami, pueblo mío, y a sus hermanas Ruama, compadecida. 2. Discutan con su madre, discutan porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. 3. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. 4. Tampoco tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. 5. Pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. 6. Por tanto, voy a acercar su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. 7. Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. 8. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. 9. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino nuevo a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. 10. Y entonces descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. 11. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. 12. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales, decía ella, son la paga de mis amantes me han dado, y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo. 13. La castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus arcillos y joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. 14. Por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. 15. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. 16. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, esposo mío, y no me llamarás más Baali, mi Señor. 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. 18. En aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. 19. Desposaré conmigo para siempre, sí te desposaré conmigo, en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. 20. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. 21. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. 22. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel, Dios siembra.
23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Lo ruama. Y diré al que no era mi pueblo, lo ami, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Ok, entonces vemos acá claramente que hay un contexto muy grande de lo que está sucediendo. Y voy a compartir el pizarrón acá con la ayuda del Señor, que no lo puse, pero ahorita lo voy a levantar. Algo muy importante que resaltar con esto, ¿verdad? Con lo que estoy mencionando ahorita de esta situación. Aquí está. Vamos a compartir el pizarrón. Ahí estamos. Entonces, hay algo importante acá que creo que lo voy a poner aquí. Aquí está, Gerard. Entonces, aquí hay tres cosas muy importantes a resaltar. Uno de ellos es la idolatría, que es prácticamente de lo que se menciona en la primera parte del pasaje. El segundo punto a tratar es el trato que Dios va a tener, en este caso, por así decirlo, pongámoslo de esta manera, con Judá o Israel y en este caso en particular con nosotros, con la iglesia o con nosotros en forma personal, ¿verdad? Y el tercer punto es el resultado de lo que Dios va a hacer. Son tres cosas, por así decirlo, generales. La idolatría, que él está mencionando. 2, el trato que va a realizar. Y 3, el resultado que va a tener. Entonces, con respecto a la idolatría, vemos de que en la idolatría Dios está mencionando los pecados de ella, que ella está buscando otros ídolos. En el caso para nosotros sería, como lo dice Santiago, o almas adúlteras, ¿acaso no entendéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es decir, que el alma está adulterando, el alma está en una idolatría, está buscando el agrado de cosas en el mundo y no necesariamente está siendo guiado o buscando a Dios. Puede ser también, como ya se menciona, porque un adulterio hace referencia a un amor hacia dos lugares. Por eso cuando una mujer adultera es porque tiene un esposo y ella se está metiendo con un amante. Entonces ella está adulterando, está teniendo dos amores. Lo que mencionaba en el caso de en Juan capítulo 3, cuando dice, y ellos amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, que ellos ciertamente pueden estar buscando las cosas del Señor, pero ciertamente también están buscando otras cosas. Por eso también Jesús menciona y dice, no tendréis dos señores, o amaréis a Mamón, o me amaréis a mí, o me serviréis a mí. Entonces hay personas que ciertamente pueden estar buscando al Señor, pero en su corazón tienen manifestaciones de amores a las riquezas. Aunque ellos consideren que no sea así, pero es así. Y ciertamente ellos pueden decir que las riquezas o su trabajo arduo les ha provisto una mejor estatus y no necesariamente que Dios se los haya dado. Que es una de las cosas que he estado meditando un par de semanas, porque hay ciertos famosos em, en la farándula, por así decirlo, que a veces ellos mencionan y dicen de que todo lo que le han logrado es por sus propios esfuerzos, por sus propios logros, por su capacidad, etcétera, ¿verdad? Y que Dios no los ha ayudado en nada. Pero realmente a veces cuando se ven esos famosos, hay madres que han estado orando por ellos. Hay madres que son cristianas detrás de esos famosos y que ellos no se han dado cuenta y no se han enterado de que lo que han logrado es por el favor de Dios a causa de sus madres que han estado o padres que han estado orando por ellos. Y es el caso que menciona acá con Osea, ¿verdad? Ella no se dio cuenta quien les daba todo era Dios, sino que pensaban que eran sus amantes. Entonces a veces nosotros no nos estamos dando cuenta de que todas las cosas que estamos teniendo es por el amor y favor de Dios. Entonces debemos nosotros aprender a reconocer que Dios nos está guiando, Dios nos está ayudando y no son las otras cosas que hemos tenido, ¿verdad? Que ya también lo hablamos en su momento, acerca de que a veces la abundancia nos puede llevar a nosotros caer en idolatrías, que fue un punto que ya hablamos creo que hace 2 o 3 semanas, que también Isaías lo dice, tuve hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, ¿verdad? Porque pensaron de que por ellos era el poder. Por eso nosotros buscamos declarar ese pasaje que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad.
También vimos el otro caso cuando la persona dice, no me des más para que yo no me olvide y diga quién es Jehová, y no me des menos para que yo no venga, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces vemos en este caso, con el caso de la idolatría, de que nosotros podemos tener diversidad de puntos de idolatría. Ya mencionamos cosas en el mundo como el fútbol, una esposa, un esposo, los hijos. Podemos tener puntos de idolatría de diferentes maneras, inclusive puede ser el estudio, ¿verdad? O otro tipo de cosas, pero que realmente nuestro propósito principal debe ser nuestro amado Jesucristo. Por eso debemos amarle a Él con todo lo que tenemos, entender de que todo lo que somos y por lo que vivimos, como dice el libro de Hechos, de que por Él vivimos, somos y nos movemos, es realmente por el Espíritu de Dios, por Jesucristo, que nos fue dado y que nos dio la salvación. Inclusive en el mundo, si hemos logrado ciertas cosas, es porque Dios en su misericordia a veces ha permitido que logremos una verdad. Entonces vemos con esto de que hay un punto de idolatría y que obviamente Dios no quiere que nosotros tengamos idolatría, sino que Dios lo que realmente necesita es que tengamos un diferente resultado. Este resultado prácticamente es de que Él sea nuestro esposo, que sea nuestro esposo, es decir, que Él sea nuestro único amor, que Él sea lo único por lo cual nos podamos derramar, nos podamos dar y lo que podamos vivir, ¿verdad? Nuestro objetivo, nuestro combustible, si lo queremos llamar así, es que lo hagamos por Él y para Él, que no haya otro motivo, porque realmente ese es el punto de la idolatría. La idolatría es de que uno lo mueve a algo, en este caso como por ejemplo, cuando mencionamos en el Nuevo Testamento decía el apóstol Pablo que la avaricia es idolatría. Porque la persona busca hacer algo para obtener dinero. Entonces vemos de que lo hace bajo la idolatría, ¿verdad? No bajo el hacerlo por el Dios y para Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Pablo, Pablo tenía junto con Silas una cuestión de tiendas para elaborar tiendas. Entonces, ¿qué pasaba? Él lo estaba haciendo con el propósito de Dios, para que esas ganancias sean para no agraviar a la iglesia. Entonces, él lo que estaba haciendo era por amor a Dios, por causa de sus hermanos. Todo lo que le movía a él para trabajar, para luchar, para, si lo queremos llamar así, tener su emprendimiento, que ahora es una palabra muy común, era por amor a Dios y por amor a sus hermanos. Pero puede ser que habían otras personas que querían hacer una tienda o que tenían una empresa de tiendas, pero para generar riquezas para ellos mismos, a pesar de ser creyentes. Entonces vemos de que eso es el punto de lo que venimos hablando con la idolatría. Igual cuando habla en Filipenses capítulo 4, cuando dice que algunos predican por contienda y otros predican por envidia, pero otros predican por amor. Entonces uno lo está haciendo bajo la adoración a Dios y los otros lo están haciendo bajo ¿qué? Adoración a ellos mismos, para que los conozcan a ellos. Están usando un medio que es la predicación, pero buscan que por eso ellos sean alabados y adorados. Entonces ellos se están idolatrando a sí mismos, ¿verdad? Inclusive hay un caso donde se menciona y dicen boca de Dios y no de hombre. Y en ese momento era un rey que él estaba recibiendo idolatría para sí mismo. Entonces, en este caso, Dios necesita que nosotros nos salgamos de la idolatría o de otros amores para que busquemos el amor pleno hacia Él. Ese es uno de sus resultados. Y por lo tanto también lo que estamos mencionando de dar fruto. ¿Por qué mencionamos de dar fruto? Porque aquí se menciona a Jezreel. ¿Y Jezreel significa? Voy a poner aquí en blanco. Jezreel significa Dios. Dios siembra. Entonces vemos de que en el punto 1, en el punto 1 de la idolatría, cuando se hace mención el inicio, vemos de que el final es que Dios va a sembrar y que la tierra va a responder al sembrado de Dios, porque dice que dará su trigo, su aceite y su mosto. Entonces va a responder la tierra. ¿Por qué? Porque ya no hay idolatría, se quitó. Por eso va a responder la tierra, por eso va a poder dar fruto la tierra, porque ya no hay idolatría. Porque Dios tuvo que tratar con la tierra, en este caso, este punto, con el trato, en este caso, nuestro corazón, para que nosotros podamos dar fruto, para que ahora sea un Jezreel en nuestra vida, para que nosotros podamos dar fruto, pueda responder a la palabra de Dios, nuestro corazón, ¿verdad? Dios va a sembrar y espera cosechar, pero ¿qué va a hacer?
tratarnos. ¿Para qué? Para quitar la idolatría. ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, ¿cuál va a ser la manera de la cual Dios va a tratar? Y la manera que Dios va a usar es el desierto. Esa es la manera que Dios va a usar para nosotros quitarnos la idolatría de nuestro corazón, el desierto. Por eso hoy decía en el título que pusimos, y la llevaré al desierto y ahí hablaré su corazón. Y después que dice, y quitaré de su boca el nombre de los Baales y ahora me dirá Ishi, que significa mi esposo mío. En la Reina Valera dice marido mío y dejará de decir Baali, que significa mi Señor. ¿Para qué? Para que ya no haya más idolatría. Y mencionaba el caso de Jezreel porque hace mención a lo que se siembra. Menciono esto por el caso de la parábola del sembrador. Ahí nos está diciendo nosotros de que la idea de que podamos sembrar y cosechar es quitando la idolatría y el trato que va a tener Dios con nosotros. Porque recordemos de lo que hemos estado hablando de que nosotros tenemos que tratar la tierra. Es decir, si hay algo que está afectando nuestra siembra y cosecha, tenemos que tratarlo. En este caso, tenemos que tratar con el corazón. Entonces, Dios va a tratar con el corazón, quitar la idolatría. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio del desierto. Entonces, ya basando en esto, vamos a regresar aquí a la presentación. Y voy a leer aquí el pasaje en el versículo 21 que habla de la tierra. Dice, y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. 22. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Dios siembra. 23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión, lo ruama, y diré al que no era mi pueblo, lo ami. Tú eres mi pueblo y él dirá, tú eres mi Dios. Ok, entonces, regresamos aquí al versículo 17, pero en el versículo 14, aquí está. Entonces, vemos de que el capítulo 2, en los primeros versículos del 1 al 9, hace referencia prácticamente a la idolatría de la mujer. En el versículo 9 comienzan los tratos que Dios va a tener con ella hasta llegar al 14. Entonces, ciertamente Dios señala las idolatrías del pueblo, o inclusive Dios nos puede señalar nuestras idolatrías, que a veces nosotros por no apartarnos, Dios tiene que tratar con nosotros. Que también fue algo que vimos hace 15 días, si no mal recuerdo, de que ciertamente Dios ha querido que el hombre saque el corazón la idolatría, pero no lo ha querido sacar. Y que Dios en su misericordia y compasión trata con la persona para que ya no tenga más idolatría en su corazón. Entonces, por lo tanto, vemos aquí que Dios hace una declaración sobre nosotros o sobre una congregación o sobre una nación. Por tanto, yo voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Entonces, aquí algo muy importante, habla de llevarla al desierto. ¿Por qué la lleva al desierto? Porque hay idolatría. Entonces, si nosotros estamos en un momento de desierto, posiblemente es porque Dios nos ha llevado a este desierto, porque ha querido quitar la idolatría de nuestro corazón. Y si nosotros también no nos apresuramos, por así decirlo, a quitar la idolatría de nuestros corazones y seguimos en la necesidad de nuestro corazón, ¿qué va a hacer Dios? Llevarnos al desierto. Y hay ejemplos que hablan de esto con relación al desierto, porque vemos el caso de Abraham, que Dios le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos hacia donde Dios le va a mencionar. Y uno de los puntos donde él aterriza es en el desierto. ¿Por qué? Porque Ur de los Caldeos era un lugar de idolatría. Entonces Dios lo saca del lugar de la idolatría. ¿Hacia dónde? Al desierto. También el caso de Moisés, cuando Moisés fue tratado y formado en Egipto, y él estaba en un lugar, Moisés, un lugar de idolatría, fue formado de diferentes maneras, y él, con la intención del llamado que Dios le había hecho, él realmente no confió en el poder de Dios, sino confió en su propia fuerza, en la formación egipcia que fue recibida, que él recibió, y con eso pues, prácticamente quiso defender o quiso venir a traer libertad a lo que él consideraba su pueblo, pero con la doctrina egipcia. ¿Por qué? Porque él defiende con un poder humano para que sea libre, para querer hacer libre al pueblo de Israel y termina matando a alguien. Entonces él huye al desierto y en el desierto Dios lo trata por 40 años para quitarle toda la idolatría que había en su corazón,
para luego Dios enviarlo ya luego como un libertador a Faraón. ¿Para qué? Para decirle al pueblo, deja ir a mi pueblo. Es decir, de que si nosotros dejamos Dios liberarnos en el desierto, vamos a poder ser libertadores, o Dios nos puede usar como libertadores para que las otras personas puedan ser libres. Pero ¿qué vamos a hacer? Ir al desierto. ¿Por qué menciono esto también? Porque una de las cosas que Dios hace es usar el desierto para arrancar la idolatría del corazón, y lo vemos con el caso de Israel. En este caso aquí lo vemos en el versículo 15, dice, y le haré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Entonces vemos aquí en que habla de la, como en el día en que subió de la tierra de Egipto, porque en ese momento Dios la saca de Egipto, es decir, saca a Israel de Egipto, y lo primero que hace Dios es llevarla al desierto. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían una cultura, una formación, formaciones de idolatría en su corazón, y Dios necesitaba sacar todo eso para que Él sea su único Dios. Ciertamente le da estatutos, ciertamente le da mandamientos, pero también todo eso lo hace en el desierto para sacar la idolatría del corazón. Y también Dios les dijo que quitaran todo el deleite de sus ídolos de sus corazones para que Él pudiera tratar con ellos, pero ellos no quisieron hacerlo. Y ciertamente por eso que fue que vagaron 40 años en el desierto. ¿Hasta qué? ¿O cuál era la idea que Dios los sometió, los sujetó en el desierto por 40 años? Y una de las situaciones por las cuales Dios sujeta al pueblo de Israel por 40 años es porque ellos no habían quitado la idolatría de sus corazones. Dios se había manifestado grandemente con ellos en el desierto, pero ellos no quitaron esas idolatrías. Por lo tanto, Dios los tuvo que dejar 40 años, pero esos 40 años fue simbólico porque la idea verdadera era de que toda la generación que tenía y estaba en idolatría se muriera en el desierto. Por eso que hasta el último de la generación muere, ellos ya pueden entrar ahora a Canaán pasando por el río Jordán. Entonces vemos de que la idea de Dios era que todo lo malo muriera. Por eso el apóstol Pablo dice, haced morir lo malo que hay en vosotros, lo carnal que hay en vosotros, la idolatría que hay en vosotros. Pero a veces nosotros no la queremos hacer morir. ¿Qué significa? De que nuestro tiempo en el desierto va a depender del despojo de nuestros ídolos. Entre más nos tardemos de despojarnos de nuestros ídolos, más tiempo vamos a durar en el desierto. Entre más rápido nos busquemos despojar de los ídolos, más rápido vamos a salir del desierto. Entonces, bajo este punto también vemos de que el desierto simboliza muchas cosas. Entre uno de ellos significa soledad, significa escasez y significa otras situaciones. Inclusive la palabra o la raíz de desierto también significa pastoreo o consejo o hablar. Entonces Dios nos llama al desierto o nos saca al desierto para mostrarnos realmente quién es, para que nos enfoquemos en Él, para que entendamos de que todo lo que pensábamos que nos estaba dando algo, realmente no vale la pena y no es, realmente no van a estar en el desierto con nosotros. Y por eso Dios nos lleva a lugares de soledad, por así decirlo, ¿verdad? Estamos en lugares solitarios. Y en ese momento Dios nos comienza realmente a mostrar quién es Él, ¿verdad? Que entendemos de que realmente lo único que nos puede pastorear o que lo único que nos puede proveer es el mismo Dios. Y por eso que nosotros en el desierto ya acudimos a Él. Cuando a veces andamos en prosperidades o andamos en ciertas cosas, no acudimos a Dios. Hasta que Dios viene y nos mete a un lugar de desierto, es decir, un lugar de escasez. Porque en el desierto no necesariamente es que uno encuentre agua a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y tampoco es de que hayan árboles frutales o un montón de cosas que podría haber en otros tipos de terrenos. Y vemos de que en ese momento Dios comienza a tratar con nosotros, nos comienza a mostrar realmente quién es Él y cómo es su poder, cómo es su amor hacia con nosotros, cómo es su compasión. Nos comienza a mostrar muchas cosas en el desierto. Por eso vemos a un Dios en el desierto como da maná del cielo, provee este pan que comían los ángeles. También Dios provee lo que es el agua de la peña. También Dios se manifiesta en Elim, donde convierte las aguas amargas en dulces. Y hay muchas manifestaciones en el desierto.
Pero también con esto, si logramos entender que estamos en un desierto, también debemos entender la actitud que debemos tener. Es decir, de que cuando somos metidos en escasez, en dificultad, en muchas cosas, es decir, en pocas palabras, en un desierto, lo que sucede está de que a veces nosotros lo que nos vamos en contra de Dios y no realmente le damos las gracias a Dios porque no entendemos de que Dios quiere quitar la idolatría de nuestro corazón. Y a veces nos vamos en rebeldía en contra de él. Cuando uno lee en la Biblia acerca de los desiertos y los tratos que tuvo el pueblo de Israel, vemos de que el pueblo de Israel se enojó contra Dios. ¿Hasta cuándo estaremos acá en este desierto? ¿Hasta cuándo nos tendrás comiendo este pan? ¿Hasta cuándo tal cosa? ¿Hasta cuándo tal otra? Y entraron en una rebeldía en contra de Dios, en una gran dureza de corazón, no entendiendo de que Dios los libró de una situación muy difícil, que ellos prácticamente estaban esclavizados en Egipto. Pero ellos decían, nosotros quisiéramos estar en Egipto y comer de carne, y comer de esto, y comer de lo otro, y saciarnos de lo que había en Egipto, morir y tener un lugar de sepultura en Egipto. Pero ellos no entendían la libertad que Dios les estaba dando, por así decirlo, la independencia de lo que podría ser Egipto, que realmente es un lugar de depravación y otras esclavitudes, por ejemplo, como el trabajo, porque también eso simboliza Egipto, era un lugar de trabajo, de arduo trabajo, de pesadas cargas, pero ellos estaban como queriendo atesorar nuevamente ese trabajar duro, ¿verdad? Como estar 24/7 trabajando y llevar dinero a la casa y después irse a la playa de vacaciones. Pero realmente no funciona así. Dios le quería mostrar realmente cuál era la verdadera vida, experimentar la verdadera vida en Cristo. Pero para poder llegar a tener eso, para poder llegar a tener un verdadero amor con Dios, los tiene que llevar al desierto. En este caso, a nosotros nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para ser libres de la idolatría. Y tenemos que agradecer a Dios más que ser rebeldes o reclamarle o ir en contra de Él, porque realmente en su misericordia nos está pastoreando en el desierto. Nos está encaminando en el desierto, nos está llevando a amarle única y exclusivamente solo a Él, a ver su mano en medio de todas las escasez, en medio de todas las dificultades, para llegar a la tierra de Canaán. Y que también es figura de la venida de Cristo, porque la Biblia menciona en el libro de Cantares y dice, ¿quién es esta que sube como... Lo voy a leer porque creo que es importante ese versículo, que no me lo sé de memoria, pero ahorita lo vamos a leer. En el libro de Cantares. Cantares, aquí está. Dice, son 2 versículos, Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? También Cantares 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores y allí tuvo dolores la que te dio a luz. Entonces nos habla de quién es esta que sube del desierto como columna y nos habla acerca de la venida de Cristo, ¿verdad? Como Dios en su venida se va a llevar a la amada. ¿Pero dónde estaba la amada? En el desierto. ¿Por qué? Porque Dios necesita que la amada no tenga ídolos, que su único esposo, su único amor sea Jesucristo. Y es una figura de que la amada va a estar en el desierto hasta la venida, es decir, para llegar a su Canaán, para llegar a su tierra prometida, es decir, al lugar en esferas celestes, tiene que pasar por el desierto, porque va a ser formada, va a ser tratada, para que no haya más idolatría en el corazón. Entonces menciono todo esto para que nosotros hagamos una mejor conciencia de que si en dado caso estamos en idolatría, que nos pongamos las pilas o nos pongamos diligentes para quitarla, no sea que Dios venga y nos meta a un desierto, o es decir, un momento difícil, a un momento de soledad, por así llamarlo, porque no hemos querido quitar la idolatría de nuestro corazón. Y lastimosamente nos vamos a tener que meter en un nivel de escasez muy fuerte, en este caso un desierto, para que nosotros confiemos únicamente en Él. Pero también debemos entender de que no tenemos que ir en contra de Él o alegarle o contrarrestar contra Él. Más bien agradecer que estamos en este momento. Y si en dado caso alguien ya está en un desierto, debería comenzar a agradecer al Señor porque Dios lo metió al desierto para que ya no tuviera más idolatría en su corazón y que solo le sirva al único y sabio Dios.
porque Dios está borrando de su corazón los otros dioses. Dios está quitando de su corazón. Y todas las escasez que se están manifestando es porque de esos ídolos dependía. Por ejemplo, el caso que a veces uno depende de las riquezas. Y que inclusive yo en su momento, cuando Dios en su momento también me habló de eso, yo decía, pero yo no tengo dinero. ¿Cómo voy a ser yo tratado con el dinero si yo no tengo dinero? Y una de las cosas que yo entendí con el largo de los años en esas escaseces es de que a veces no es que uno tenga o no tenga dinero, sino que a veces uno tiene una confianza puesta en el dinero. Porque desde que uno es niño, le enseñan que la dependencia está en tener dinero para hacer algo. Y de que uno tiene que estudiar mucho y tener un buen, salir de la universidad para tener un buen puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un buen dinero. Y ese buen dinero le va a dar a uno una buena estabilidad en la tierra. Entonces vemos de que desde pequeños, inclusive la misma sociedad habla acerca del dinero. Hay canciones que hablan del amor al dinero, de lo que ellos hacen con dinero. Inclusive hay un consejo de un comentario de un cantante que dijo que el dinero no da la felicidad, sino que el dinero da mucha felicidad. Eso fue lo que dijo un cantante, que obviamente sus canciones no hablan acerca del amor o de la paz o del gozo del Señor, sino que hablan acerca de insultos, de contiendas, de maldades y etcétera, ¿verdad? Entonces vemos de que todo alrededor habla de la confianza hacia el dinero, es decir, la confianza o la idolatría o la adoración hacia el dinero. En este caso, la identidad espiritual, Mamón. Y que obviamente Dios, cuando uno está confiando en eso, que a veces uno no sabe que lo está haciendo, Dios lo que hace es meterlo en un desierto, es decir, meternos en una escasez económica o de otros casos, para que entendamos de que la confianza no debe estar en el dinero, sino que la confianza debe estar en aquel que está sobre el dinero, que es Jesucristo. Que Él no necesariamente busca darnos dinero, sino que Él busca darnos sabiduría. Porque la Biblia dice que la sabiduría sobrepasa el dinero en que da vida a sus poseedores. Entonces vemos de que Dios nos mete en estas escasez, ya sea llamémosle económica o de otro tipo de cosas, para que nosotros comenzamos a clamar a Dios. Comenzamos a saber que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro proveedor, que Él es aquel que vence nuestras batallas. Y por lo tanto Dios comienza a ser nuestro Dios. Porque en el desierto nos está pastoreando. En el desierto nos estamos dando cuenta que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nos estamos dando cuenta en el desierto que Él es el que nos cubre. Él es el que nos protege. Él es el que nos guarda. Él es el que nos encamina. Por esta razón debemos agradecer los tratos que Dios está teniendo con nosotros y quitar la recriminación de nuestra boca o de la alegata o algunas otras cosas que nosotros tenemos cuando estamos en ciertas dificultades. Más bien que haya gratitud en nuestro corazón, porque inclusive nosotros mismos lo pudimos haber orado. Nosotros pudimos haber orado: Señor, quita toda idolatría en nuestro corazón. Y lo que hizo Dios, bueno, quiere que le quite la idolatría, vamos al desierto, ¿verdad? Entonces ciertamente esta palabra es muy bonita, que yo la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón, pero también es por causa de que ella, él o ellos han estado en idolatría y Dios en su misericordia la lleva. ¿Para qué? Para que pueda dar fruto, para que se manifieste Jezreel, en este caso aquí, perdón, creo que lo vi para atrás. Entonces aquí, como lo hemos estado señalando, aquí está. En el versículo 22, Jezreel, ¿qué significa? Dios siembra. ¿Para qué va a sembrar? Para tener fruto. ¿Y para qué va a dar fruto? Ya hemos hablado que el fruto que Dios quiere que demos es para que entremos en comunión con Él. Por eso la Biblia: venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos, que es un llamado de la amada al esposo. Venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. ¿Por qué? Porque Él sembró. Y por cuanto sembró, Él cosechó. Y por cuanto a eso, nosotros podemos hacer un llamado a Él. Entonces, si nosotros queremos ser libres de la idolatría, Dios nos puede enviar a un desierto, pero mejor, antes de tener este trato tan fuerte, porque no solo la parte del desierto, sino que habla acerca de quitarle las fiestas y un montón de situaciones, mejor busquemos arrepentirnos antes que venga un trato muy fuerte sobre nosotros, porque realmente estar en un desierto no es nada agradable. Ciertamente se mira la mano de Dios, pero también significa que hay muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces busquemos arrepentirnos nosotros de las maldades y no necesariamente digamos: hermanos, que yo siempre sirvo a Dios con todo mi corazón. Examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe.
Debemos realmente evaluar si le estamos agradando a Dios. Inclusive ayer hablaba con un grupo de personas y de que la Biblia nos da la clave para saber si realmente estamos siendo nosotros agradables a Él. La Biblia dice en Eclesiastés 2 de que a aquella persona que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. Entonces, si una persona no tiene eso o no está incrementándose en eso, posiblemente no está agradando a Dios en ciertas áreas. Entonces, Dios hace un llamado al arrepentimiento a todos nosotros para que salgamos de las idolatrías en las cuales estamos, es decir, examinar aquello que hemos estado amando o inclusive que esté escondido, porque eso es parte de los pedregales, de las piedras que están debajo de la tierra. No necesariamente son visibles a nuestros ojos y no necesariamente también significa de que todo se sujete a lo que es sexo, ¿verdad? Porque hay personas que piensan de que cuando se habla de idolatría se habla de tener relaciones sexuales o algún otro tipo de cosas, sino que cuando hablamos de idolatría estamos hablando de un amor fuerte hacia algo. Vuelvo a repetir, puede ser videojuegos, pueden ser personas, hijos, familia, papá, mamá, pueden ser cosas inanimadas, puede ser que alguien le tenga amor a la tierra. También puede ser que haya personas que le tengan amor, por ejemplo, a alguna doctrina o alguna denominación, que eso también es muy común ahora, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, nosotros somos la verdadera iglesia que fue fundada por Pedro. Entonces ellos están adorando su religión, no están adorando a Dios, están adorando a su religión, están idolatrando a su religión. Y no solo ellos, sino hay otros que creen en ciertas denominaciones y que ellos dicen, nosotros somos la sana doctrina. Entonces ellos aquí están idolatrando a su sana doctrina, no a Jesús. Ellos están idolatrando su denominación. Es como los saduceos, que ellos decían, nosotros venimos de Sadoc. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, tenemos que examinarnos a nosotros mismos por la luz de la palabra. En tu luz veremos la luz, dice la Escritura. Y por esa razón debemos pedirle al Señor que nos ayude. Si no lo hacemos, Dios en su misericordia vendrá, nos llevará al desierto. Ciertamente va a venir una alegría, ¿verdad? Pero también ciertamente es por causa de la idolatría en nuestro corazón. Y también tener mucho cuidado de ir en contra de Dios, de reclamar en contra de Dios, ¿verdad? Porque recordemos de que en el desierto no necesariamente va a haber una abundancia de ciertas cosas. Por eso que vemos de que el pueblo de Israel por muchos años recibió maná del cielo hasta que después se asquearon y dijeron, ¿por qué siempre nos das este pan del cielo, ¿verdad? Siempre es lo mismo con este tipo de alimento. Y es porque hay un tipo de escasez. No necesariamente hay un tipo de selección de abundancia, ¿verdad? Y ese es el punto con el desierto. Hay escasez de bienes de todo tipo, pero no de su presencia. Entonces busquemos tener arrepentimiento. Busquemos que arrepentirnos de las cosas, que realmente presentemos delante de Dios lo que tenemos, la idolatría que tenemos, y que Él nos libre, no sea que vendrá un desierto para nosotros y no sabemos cuándo saldremos de ahí también, porque vuelvo a repetir, la idea del desierto es quitar la idolatría del corazón. Esa realmente es la idea del desierto. Si entre más nos tardemos de quitarla, más tiempo estaremos en el desierto. Así que seamos diligentes. Si ya estamos en un desierto y no salimos del desierto, más bien preguntémonos qué debemos quitar de nuestro corazón. ¿A qué le hemos estado teniendo una idolatría para quitarla? Porque muchas veces, a veces nosotros decimos, no, es que yo estoy bien con Dios, yo estoy haciendo las cosas bien, pero realmente no la estamos haciendo bien. Por eso estamos como estamos. Tenemos que aprender a no engañarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nos arrepintamos, para que volvamos. No sea que Dios venga y nos meta a un desierto. Y en el desierto no sea que ahí le comenzamos a recriminar. Pero realmente la idea es que Él sea nuestro único y sabio Dios. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres santo y benigno. Tú eres amado y nuestro socorro, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Danos hoy tu misericordia, danos hoy de tu fidelidad y tu piedad. Dirígenos hoy para añorarte y alabarte y bendecirte cada día y día tras día. Fortalécenos hoy en tu paz, líbranos hoy de toda idolatría, de todo desierto, de todo engaño, de toda obra perversa, de toda obra de maldad. Y ayúdanos, Señor Jehová, a ser socorridos en tu diestra, en tu gracia. Perdónanos hoy, susténtanos hoy y líbranos hoy de todo pecado, de idolatría. Ayúdanos y revélanos y muéstranos, Señor Jesús, qué hay en nuestro corazón. Porque queremos ser libres de toda idolatría. Queremos hoy, Señor Jesucristo, ser arrancada toda idolatría.
No queremos pasar por un desierto. Y si en dado caso lo estamos pasando, ayúdanos a darnos cuenta para quitar la idolatría de nuestro corazón. Ya no queremos ser idólatras, ya no queremos ser soberbios, ya no queremos ser malvados, ya no queremos, Señor Jehová, tener estas idolatrías. Queremos solo declarar en nuestra boca que tú eres nuestro Dios, nuestro Ishi, nuestro esposo mío, nuestro marido. Te damos las gracias por todo, amado nuestro. Ayúdanos, por favor. Si no salimos de un desierto, si que nos sea revelado que estamos en un desierto, para apresurarnos a salir de la idolatría, Padre, para así poder salir de este desierto y entrar en un regocijo mayor, una gloria mayor. Te damos las gracias, amado amigo, por tu misericordia y por tu fidelidad, porque eres bueno, porque eres santo y puro, porque tu misericordia ha estado día tras día con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque nos guías al arrepentimiento. Sabemos de que la situación difícil que estamos pasando es porque tú nos llamas a que te busquemos, que tú seas nuestro Señor y Salvador. Hoy venimos declarando de que tú eres Señor y Salvador y que Jesús y que resucitaste de entre los muertos por el poder de Dios Padre. Y pues hoy te declaramos como Señor y Salvador de nuestras vidas y queremos caminar por ti, para ti, arrepintiendo de nuestros pecados y buscándote ahora con corazón sincero. Gracias te damos por todo el amor, por toda la bendición. Por favor, líbranos del mal y por encamínanos por ti y hacia ti en Cristo Jesús. Gracias te damos, amigo. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y bautizados y participar en la Santa Cena en Cristo Jesús. Gracias, amado Pastor y Padre. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, venimos hoy orando por las diferentes necesidades que se presentan en tu pueblo. Pedimos hoy, Señor, que proveas a cada persona según su necesidad. Proveas, Señor, de revelación, de gracia, de amor, de bondad, de justicia. Provees de perdón de pecados, proveas, Señor, de reconciliación, proveas un espíritu de gozo, proveas, Señor Jesús, de un espíritu de gracia, proveas, Señor Jesús, de un espíritu de bondad y de verdad. Provee, Señor Jesucristo, de tu amor y tu benevolencia. Provee hoy, Señor Jesús, de trabajo, de provisión. Provee hoy, Señor Jesús, de sanidad, de medicina. Provee hoy, Señor, de todo en tu casa y en tu familia. Y declaramos, amado pastor, que tú vienes pronto y por ello necesitamos que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. También hoy, amado pastor, declaramos que solo en ti está la diestra de verdad y de justicia. Te damos las gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros y lo que harás en tu mies. Te lo agradecemos. Guía a Guatemala y a otros países a entrar al arrepentimiento para perdón de pecados y que tu nombre sea ensalzado y glorificado sobre todos los pueblos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.